Un operativo que sacudió a todo México. Un helicóptero militar descendió en apoyo de una persecución de la Guardia Nacional contra una camioneta en la que viajaban hombres fuertemente armados. Al frente de la acción no estaba un mando intermedio, sino Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad que muchos describen como el general moderno del país. No se limitó a dirigir desde una oficina. Abordó personalmente el helicóptero artillado líder, dispuesto a comandar la ofensiva más letal y arriesgada de los últimos años. El saldo: 54 integrantes abatidos de la célula criminal conocida como los Malditos de Guerrero. Fuentes de alto nivel dentro del gabinete de seguridad, que hablaron bajo anonimato, confirmaron que Harfuch, equipado con chaleco antibalas y audífonos tácticos, fue quien dio la orden directa desde el aire. Que no quede rastro de ellos. Esa frase marcó el inicio de una lluvia de fuego que transformó la madrugada en la sierra en un campo de guerra. El cielo de Guerrero ardió entre explosiones y ráfagas. Las estrellas se desvanecieron bajo el resplandor de los misiles, mientras el silencio de la sierra se quebraba con el rugido de los helicópteros. No fue una misión rutinaria, fue un mensaje claro: nadie está fuera del alcance del Estado. Pero este golpe no surgió de la improvisación. Meses antes, en una sala oculta dentro de la Secretaría de Seguridad, Harfuch había levantado un cuarto de guerra con mapas, fotos y conexiones detalladas de la organización criminal. Cada escondite, cada ruta de contrabando, cada nombre clave estaba identificado con precisión quirúrgica. La noche del operativo, 24 helicópteros Apache y Black Hawk despegaron desde una base secreta. Estas máquinas, equipadas con ametralladoras y misiles de alta precisión, surcaron la sierra como aves de acero. En la nave principal, Harfuch observaba en pantallas las transmisiones en vivo de drones espía que confirmaban los blancos. El primer objetivo fue un rancho fortificado en lo profundo de las montañas. Los reflectores iluminaron el lugar y los hombres armados intentaron responder con fusiles y lanzagranadas. No tuvieron oportunidad. Las ametralladoras descargaron miles de disparos por minuto y los cohetes redujeron los búnkeres a cenizas. Un campesino, testigo accidental que logró huir, describió la escena entre sollozos. El cielo estaba en llamas, las explosiones hacían temblar la tierra. Era como si el infierno se hubiera abierto en la sierra. Los helicópteros se dividieron en escuadrones y golpearon simultáneamente 18 puntos estratégicos, ranchos de lujo convertidos en fortaleza, campos de entrenamiento y hasta una pista clandestina cargada de avionetas. El arsenal, toneladas de droga y las bases logísticas quedaron reducidos a ruinas. La célula de los Malditos de Guerrero fue borrada en cuestión de horas. El mensaje, sin embargo, iba mucho más allá de ese grupo. Se trataba de demostrar que ninguna organización está a salvo. La pista clandestina terminó hecha añicos, envuelta en una bola de fuego que iluminó la sierra durante kilómetros. Desde el helicóptero principal, Omar García Harfuch controlaba cada movimiento, enlazando a los blindados en tierra y a los drones que vigilaban desde el cielo. La coordinación era impecable, ni una sola baja de las fuerzas federales. Para la organización criminal, en cambio, el golpe fue demoledor. Cientos de sicarios fueron abatidos, sus restos sepultados en fosas abiertas por maquinaria militar. El arsenal incautado revelaba el alcance del poder de la célula: fusiles AK-47, R-15 modificados, lanzacohetes RPG, granadas, chalecos antibalas de última generación e incluso misiles antitanque que jamás debieron llegar a manos de civiles. Todo apuntaba a un flujo de armas procedente de redes internacionales de contrabando, recordando que el crimen organizado no conoce fronteras. A esto se sumaban 5 toneladas de cocaína aseguradas, un golpe financiero millonario contra la estructura del cártel. Pero más allá de los números, lo que quedó grabado en Guerrero fue el silencio. Ese silencio pesado y fúnebre que se apoderó de la región tras la operación. Las cuentas de redes sociales que usualmente presumían de poder se apagaron de inmediato. No hubo amenazas, no hubo bravatas. El miedo había cambiado de bando. Para entender cómo Harfuch llegó a ese nivel de contundencia, hay que retroceder en el tiempo. Nacido en Cuernavaca en 1982, su vida siempre estuvo marcada por la disciplina y la estrategia militar. Hijo de Javier García Paniagua, exdirector de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, y nieto del general Marcelino García Barragán, exsecretario de la Defensa Nacional. Desde joven, Harfuch parecía destinado a la seguridad pública. Ingresó en 2008 a la Policía Federal y rápidamente destacó por su inteligencia táctica y su firmeza.
En 2012, como coordinador estatal en Guerrero, desarticuló varias células delictivas. Más tarde, en la Agencia de Investigación Criminal, encabezó capturas de alto perfil como la de Dámaso López, el licenciado, además de golpear las finanzas de los grupos más poderosos del país. No todo ha sido triunfo. En 2020 sobrevivió a un atentado en la Ciudad de México atribuido al CJNG. Recibió más de 400 balas, perdió a 2 escoltas y a una civil, pero logró salir con vida y con un mensaje firme. Seguiría en la lucha por la seguridad. También ha cargado con polémicas, como las acusaciones de haber estado vinculado al caso Ayotzinapa, las cuales ha negado rotundamente. Aún con esas sombras, su carrera siguió en ascenso. Desde octubre de 2024, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno de Claudia Sheinbaum, consolidó una estrategia nacional contra el crimen que busca dejar claro que el Estado no retrocede. Y Guerrero fue el escenario más reciente de esa determinación. Porque lo ocurrido en esa madrugada no fue solo poder de fuego. Detrás de cada explosión hubo meses de trabajo encubierto, seguimientos y análisis de inteligencia que permitieron ejecutar un golpe quirúrgico contra una de las células más temidas del país. Harfuch y su equipo recurrieron a tácticas poco convencionales. Intervinieron comunicaciones satelitales usadas por los malditos, logrando descifrar mensajes encriptados que revelaban sus movimientos internos. La pieza clave fue la captura de un lugarteniente conocido únicamente como El Fantasma. Bajo fuertes presiones durante su interrogatorio, reveló información que resultó decisiva: la ubicación de los refugios fortificados y los nombres de los jefes principales. Con esos datos, Harfuch diseñó un plan de ataque sin margen de error. Cada helicóptero, dron y convoy en tierra sabía exactamente dónde golpear. La operación fue tan precisa que los sicarios apenas pudieron reaccionar. En menos de una hora, la estructura criminal quedó pulverizada. En las comunidades serranas, la gente vivió momentos de terror y desconcierto. Un joven pastor relató que mientras cuidaba a sus animales, vio aparecer los helicópteros y creyó que era el fin del mundo. El suelo temblaba como si un volcán hubiera despertado, dijo. Para los pobladores, acostumbrados a vivir bajo el yugo del cártel, el operativo fue una mezcla de alivio y temor. Por primera vez podían imaginar un futuro distinto, pero al mismo tiempo crecía el miedo a represalias o a que otros grupos intentaran llenar el vacío. Durante años, los malditos habían dominado la región con extorsiones, secuestros y reclutamientos forzados. Su caída significó un respiro, pero también un reto. Porque lo que dejaron atrás no era solo un ejército de sicarios, sino una economía paralela que controlaba comercio, empleos y hasta servicios básicos en algunos pueblos. Los analistas ya bautizan este golpe como el toponazo de Harfuch, un punto de quiebre en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, incluso el propio Harfuch reconoce que los helicópteros y las balas no bastan. En una conferencia reciente insistió en que la verdadera batalla pasa por educación, infraestructura y empleo. No es suficiente detener criminales. Hay que ofrecer a los jóvenes un futuro distinto al de las armas. Aún así, la guerra está lejos de terminar. Organizaciones rivales como el CJNG y facciones del cártel de Sinaloa observan de cerca lo ocurrido en Guerrero. El vacío de poder que dejaron los malditos es un botín que otros querrán disputar. En redes sociales, el silencio de los grupos criminales es total, pero la inteligencia militar asegura que ya hay movimientos de reagrupamiento. Harfuch, consciente de ello, mantiene activo su cuarto de operaciones. Nuevos blancos están señalados en los mapas, mientras drones, cámaras térmicas y equipos de intercepción vigilan día y noche la sierra. Cada llamada, cada mensaje filtrado se convierte en una pieza más del rompecabezas, porque lo ocurrido en Guerrero ya no solo es un episodio de la guerra en México, es un acontecimiento que resuena más allá de sus fronteras. Los misiles antitanque hallados en los búnkeres no eran simples armas. Evidenciaban una red de tráfico internacional que abastece a los cárteles con equipo militar de uso restringido. La colaboración con agencias extranjeras, incluida la DEA, fue clave para rastrear esas rutas oscuras. Y el operativo de Harfuch reforzó esa alianza. Pero también dejó abiertas preguntas inquietantes. ¿Cómo lograron esos arsenales cruzar fronteras hasta llegar a manos criminales? ¿Qué tan profundo es el vínculo entre los cárteles mexicanos y los mercados negros globales? Estas son las batallas invisibles que Harfuch enfrenta en su cuarto de guerra, donde mapas, drones y reportes de inteligencia se cruzan con decisiones que significan vida o muerte. Mientras tanto, en Guerrero la vida intenta recomponerse. Los mercados abren con cautela, los niños asisten a la escuela bajo custodia militar y las familias hablan en voz baja sobre el futuro. Hay esperanza, sí, pero también incertidumbre. Por primera vez en años no pagué cuota esta semana, admitió un comerciante de Acapulco.
pero no sé si mañana llegarán otros a cobrar. La desconfianza hacia el Estado sigue siendo un enemigo silencioso. Décadas de corrupción permitieron que los cárteles gobernaran regiones completas. Harfuch lo sabe y ha prometido depurar instituciones, aunque reconoce que la tarea es colosal. Cada policía corrupto y cada juez comprado son grietas que los criminales aprovechan. En sus discursos insiste en una estrategia integral: inteligencia, fuerza y reconstrucción social. En Guerrero ya se implementan empleos temporales y becas para jóvenes, aunque los frutos llegarán con el tiempo. Mientras tanto, la presencia federal no descansa. Helicópteros vigilan los cielos, drones rastrean la sierra y patrullas blindadas recorren caminos que antes eran controlados por los narcos. Pero Harfuch entiende que la guerra no se gana únicamente con victorias tácticas. El verdadero campo de batalla está en el corazón de las comunidades, en convencer a la gente de que el Estado, y no los criminales, es su protector. El golpe en Guerrero también lo catapultó al centro del escenario político. Su papel en esta misión lo ha vuelto una figura casi mítica para unos y un objetivo marcado para otros. Los cárteles no olvidan. Basta recordar que en 2020 sobrevivió a un atentado con más de 400 disparos. Desde el hospital, con heridas aún frescas, escribió un mensaje que recorrió todo México: seguiremos trabajando. Hoy, con más de 500 sicarios menos y un golpe devastador a la organización enemiga, Harfuch se levanta como un símbolo de resistencia. Pero quienes lo conocen afirman que carga con cada pérdida, que las muertes de escoltas y civiles se le graban como cicatrices invisibles. Su obsesión por la seguridad no es solo una responsabilidad pública, es personal. En la sierra, todavía impregnada del olor a pólvora, los restos de los ranchos destruidos recuerdan la furia de la operación. Pero también hay un murmullo de cambio. Vecinos que se organizan en comités, jóvenes que empiezan a rechazar el camino del narco. Es un inicio frágil pero real. Desde el helicóptero líder, Harfuch no solo dirigió un ataque, encendió una chispa. La pregunta es si esa chispa se convertirá en un fuego de esperanza que ilumine a Guerrero, o si será sofocada por la sombra del crimen. Porque esta historia no ha terminado. Cada día aparecen nuevas rutas, nuevas amenazas y también nuevas oportunidades. Los cárteles, heridos pero no vencidos, preparan su respuesta. Y Harfuch, con su cuarto de guerra en marcha, ya planea el próximo movimiento. Los niños que antes imitaban a sicarios en sus juegos ahora dibujan helicópteros y sueñan con convertirse en pilotos. Es un cambio pequeño, pero con un enorme simbolismo. Sin embargo, la corrupción continúa siendo el punto débil. En los últimos días, 3 policías locales fueron arrestados por haber filtrado información a los criminales. Harfuch ha sido tajante: no habrá indulgencia para los traidores. Aún así, depurar las instituciones es como intentar drenar un pantano. Cada avance revela un nuevo obstáculo. La gente, cansada de discursos vacíos, exige hechos. Queremos seguridad, no palabras, gritó un comerciante durante una protesta en Iguala. Harfuch escucha, pero su respuesta no es retórica, sino operativos, detenciones y despliegues de inteligencia. El efecto psicológico de la ofensiva también se hace sentir. Los cárteles, que antes alardeaban en redes sociales mostrando armas y convoyes, ahora guardan silencio. Pero ese silencio no es señal de rendición. Reportes recientes indican que pequeñas células se están reagrupando en las zonas más remotas de la sierra. Emplean tácticas de guerrilla, emboscadas rápidas contra retenes y luego desaparecer entre la maleza. Para contrarrestarlo, Harfuch ha respondido con tecnología: sensores de movimiento, interceptores de comunicación y unidades caninas entrenadas para detectar explosivos. La guerra se ha convertido en un tablero de ajedrez, y el zar de la seguridad no piensa perder. Nuevos desafíos asoman en el horizonte. La temporada de lluvias complica los operativos en la sierra, un terreno que los criminales conocen de memoria y usan a su favor para mover cargamentos y reorganizarse. Aún así, los equipos de Harfuch operan bajo tormentas, rastreando señales y siguiendo pistas. Una fuente cercana asegura que el secretario apenas duerme 4 horas al día, consumido por la obsesión de mantener el control. Su equipo lo describe como un hombre incansable, alguien que vive para la misión, aunque todos saben que un solo individuo no puede cargar con el peso de un país. Lo que ocurre en Guerrero refleja la guerra que atraviesa México. Cada victoria es un paso adelante, pero el camino sigue siendo largo. Los cárteles son como una hidra, se corta una cabeza y 2 nuevas emergen. Y, aún así, por primera vez en años, hay un hombre que no retrocede, que no negocia, que no se doblega. Omar García Harfuch ha demostrado que el Estado puede golpear con fuerza y ganar batallas, aunque la guerra todavía esté lejos de resolverse. En esa guerra, todos los mexicanos tienen un papel, desde el campesino que se atreve a denunciar hasta el joven que elige estudiar en lugar de empuñar un arma.
Para los habitantes de Guerrero, la vida transcurre entre la esperanza y el miedo. Las calles, antes controladas por los malditos, hoy están vigiladas por soldados, pero cada sombra y cada ruido en la noche siguen siendo amenazas latentes. La reconstrucción será lenta, y el camino, como siempre, estará lleno de trampas. Los cárteles nunca se rinden fácilmente, y la historia de México lo confirma. Sin embargo, hoy existe un hombre que no retrocede. Omar García Harfuch, con chaleco antibalas y una mirada firme, ha marcado una línea que no piensa cruzar, una línea escrita con fuego y sacrificio. En las montañas de Guerrero, aún se escucha el eco de las explosiones, pero la ofensiva no se detiene. Drones recorren los cañones registrando imágenes de túneles secretos excavados por los malditos para huir. Uno de estos pasadizos, descubierto apenas ayer, tenía más de 300 metros de longitud, con ventilación artificial y luces LED, una obra de ingeniería clandestina. En su interior, los soldados hallaron laptops encriptadas y mapas con rutas de contrabando hacia Estados Unidos. Desde su centro de mando, Harfuch examina cada dato, consciente de que un solo error podría dar aire a los cárteles para resurgir. La sierra, con su geografía traicionera, sigue siendo un laberinto ideal para el escondite. Pero el mensaje del zar de la seguridad es contundente: no habrá refugio seguro. Mientras tanto, en los pueblos, la vida busca abrirse paso entre las ruinas. En una comunidad cercana a Chilapa, un grupo de mujeres comenzó a organizar talleres para que los jóvenes aprendan oficios. «No queremos que nuestros hijos terminen con un rifle en las manos», dijo una de ellas con lágrimas contenidas. Aún así, el miedo no desaparece. La noche pasada, un convoy de camionetas sospechosas fue visto en las afueras y los rumores de represalias se extendieron de inmediato. Las fuerzas federales reaccionaron con patrullajes reforzados, pero la tensión sigue latente. Harfuch entiende que ganarse la confianza de estas comunidades es tan importante como destruir búnkeres. Por ello, sus equipos trabajan para demostrar que el Estado no abandona a la gente. En el plano político, la operación ha abierto debates intensos. Para algunos, Harfuch es un héroe. Para otros, un riesgo que apuesta demasiado en la fuerza. Sus métodos, implacables pero efectivos, han despertado críticas de quienes temen que la mano dura provoque más violencia. Sin embargo, en las calles de Guerrero la discusión es otra. La gente habla de esperanza. Un taxista de Iguala lo resumió así: «Por primera vez siento que alguien pelea por nosotros». La batalla está lejos de concluir. Los cárteles no se rendirán sin luchar, pero con cada escondite destruido y con cada joven que elige un camino distinto, Guerrero avanza un paso hacia la luz. Y esta historia aún no termina. Cada día trae nuevos retos, nuevas victorias y nuevas heridas. Nosotros seguiremos aquí para contarlo, porque la lucha por un México más seguro merece ser narrada.